Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES, correspondiente al boletín número 16.391-01. En segundo lugar, un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por medio del cual remite a esta comisión el proyecto de ley que declara el rodeo como deporte nacional, correspondiente a los boletines refundidos 15.910-29 y 16.040-01, para que la comisión evacúe un nuevo primer informe. En tercer lugar, un oficio de la jefa del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre medidas para enfrentar la crisis hídrica. También un oficio del director subrogante de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual informa que el investigador, señor Paco González, asistirá también a la sesión del día 6 de junio próximo en Puerto Varas. Una carta del fundador de AOA Chile S.p.A., que es Agricultura Orgánica, Alimentos Saludables, señor Rodrigo Rojas Cheuquenao, por medio de la cual solicita una audiencia para exponer en relación al proyecto de ley correspondiente a los boletines refundidos números 15.173-06 y 16.083-01, que promueve la adquisición de bienes y servicios de alimentación en el sistema de compras públicas a pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores artesanales, con el objeto de promover la importancia de incluir a los productores orgánicos y sustentables en este proyecto de ley. Un correo del Gabinete del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, por medio del cual excusan al ministro por no poder asistir a esta sesión de hoy día miércoles 29 de mayo por tener compromisos agendados con antelación, ya que el ministro debe participar en una sesión convocada por el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, COGRIT, en Santiago. Un correo también del Gabinete de la Ministra Subrogante de Agricultura, por medio del cual informa que la ministra no podrá asistir a la invitación cursada para asistir a la sesión de esta comisión de hoy día miércoles 29 de mayo y manifiesta que en su representación asisten la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, y Andrea García, que se encuentra aquí presente, y don Sergio Soto Núñez, analista de cadenas, rubros cereales del mismo servicio. También un correo del presidente del Sindicato de Profesionales Prodesal PDTI de la región de los Lagos, por medio del cual reiteran una solicitud para poder participar en la sesión que la Comisión de Agricultura celebrará en la región de los Lagos la próxima semana. Y por último, una carta del Gabinete del Ministro de Hacienda, por medio del cual lo excusan de asistir a la invitación a esta sesión que se celebra el día de hoy por encontrarse fuera del país. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, el objetivo de esta sesión es ver el tema del precio del trigo, para lo cual citamos a los distintos ministros que nos parecía era importante que estuvieran acá. Y obviamente, dado que no estaba el ministro de Agricultura, la ministra subrogante. Y de verdad yo quiero dejar de manifiesto, presidente, que a mí me parece una vergüenza que estas autoridades de este gobierno no demuestren el más mínimo interés en la situación que están viviendo los productores de trigo y maíz en Chile. La verdad es que acá tenemos a Cotriza y probablemente vamos a tener otras opiniones al respecto, pero no veo que las autoridades a cargo de los ministerios que tienen que ver con este tema, que son básicamente economía, Hacienda y Agricultura, tengan el más mínimo interés en la situación. Entonces, a mí me da vergüenza cuando escucho hablar de seguridad agroalimentaria a estas autoridades y que cuando llega el minuto de efectivamente poder escuchar los planteamientos de esta comisión, poder escuchar la problemática que hay en estas áreas, ellos no se hagan presente, presidente. Si yo le pido, por favor, hacer llegar una carta de molestia de parte de esta comisión a los ministros que estuvieron citados a esta comisión y que no fueron capaces ni de venir ni mandar a alguien que tuviera alguna opinión gravitante respecto a este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Gloria Navellán. Diputado Jorge Rárquez. Sí, en el mismo sentido, uno entiende que las agendas tienen cierta urgencia, claramente, y no se pueden postergar, pero tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se dé la opción a través del sistema telemático que nosotros tenemos que autorizar en ciertos casos, pero está esa chance y se pudiese haber ocupado sabiendo, ¿no es cierto?, que trasladarse a Valparaíso significa 1 hora y media de viaje, ida y 1 hora y media de vuelta. Y con el sistema telemático hoy día eso se facilita, por lo tanto llama mucho la atención.
esa situación. Y lo otro, quisiera consultar qué ha pasado con las respuestas o los oficios o la respuesta de los oficios enviados respecto del alza del avalúo fiscal de los predios rústicos. Llegó solamente una respuesta de tesorería que era entendible, que ellos solamente se dedicaban, ¿no es cierto?, al cobro y no a la fijación de los montos. No hemos tenido la respuesta ni por el Ministerio de Agricultura, ni entiendo que se envió también a, no sé si a Economía y Servicio de Impuesto Interno. Este es un tema súper delicado, presidente, y ya lo señalé en una ocasión acá. Esto está afectando principalmente a los medianos y pequeños agricultores, porque los grandes tributan por renta efectiva y por lo tanto el hecho de que le aumenten las contribuciones, ellos incluso las rebajan de sus ingresos, a diferencia de los que tributan por renta presunta, que son justamente los medianos y pequeños, que les golpea muy fuerte. Y de hecho, muchos hijos de agricultores que tenían ciertos beneficios escolares, por ejemplo, gratuidad o ciertas becas, hoy día por ellos tener un patrimonio mucho más alto, esos beneficios se le han caducado. Lo mismo sucede con aquellos beneficiarios de INDAP, también están quedando fuera de los programas. Entonces, este reavalúo excesivo y que la situación de la región de la Araucanía, la cual yo represento, es bastante menos de la que se da en otras regiones. Llama mucho la atención que en zonas que fueron inundadas, que fueron destruidas producto de los últimos inviernos, donde el valor del predio notoriamente disminuyó, ese reavalúo ha sido exageradamente alto, y así sucede también en otras regiones. Esto, señor presidente, está impidiendo lo que se llama la movilidad social, que aquellas personas que por años han cultivado la tierra y que quieren tener otras alternativas, o seguir trabajando la tierra, o dedicarse a otra función, actividad, profesión, finalmente con este tipo de cosas se le está limitando. Algo que pega claramente en lo que significa esta comisión, que no solamente es de agricultura y silvicultura, sino que también de desarrollo rural. Y ahí estamos golpeando fuertemente lo que es el desarrollo rural. Por lo tanto, no sé qué pasó con esos oficios. Si no ha llegado respuesta, yo insistiría en ello, porque creo que ya está ocupándose lo que se llama la política de los hechos consumados, que después ya no hay nada más que hacer porque ya pasaron tantos meses y ya se tuvo que pagar la primera cuota y después ya se va a tener que pagar la segunda cuota de contribuciones, el impuesto a la renta ya está calculado, y eso ya no hay nada más que hacer y bueno, tendrán que apechugar los agricultores con los pocos recursos que les quedan. Y lo otro, esto está generando que muchos terrenos que son agrícolas hoy día ya no lo sean, porque los agricultores están optando por subdividir y vender para disminuir la superficie y por otro lado para tener ingresos para poder pagar los impuestos. Y eso disminuye la superficie cultivable. Tuvimos acá al Servicio de Impuesto Interno que señalaron de que los predios que se vendían para temas habitacionales no se consideraban en el cálculo final de lo que significa el avalúo. Pero sabemos que cuando se hacen parcelas nadie dice que va a ser para el tema habitacional. Dice, sigue siendo agrícola y son parcelas sencillamente de agrado. Y eso claramente está también en contra de la política que ha tratado de llevar adelante este Ministerio de Agricultura, donde ellos justamente están limitando la posibilidad de que se hagan parcelas de agrado, y de hecho lo señaló el ministro acá, pero esta política claramente se incentiva cuando este tipo de avalúos son exageradamente altos. Gracias, presidente. Disculpe lo dilatado de mi intervención, pero creí necesario poder hacer ese punto de vista. Gracias. Muchas gracias, diputado Rath. Creo que la mayoría de nosotros comparte el punto que usted plantea. Sobre la respuesta a los oficios, señor secretario, ¿hay alguna novedad que nos pueda comunicar? Presidente, hemos recibido respuesta de algunos oficios, pero de todas maneras no lo tengo a la mano exactamente la respuesta de todo, pero vamos a hacer el estudio y se lo vamos a comunicar durante la tarde para que sepan. Y además me imagino que a lo mejor la comisión podrá acordar derechamente reiterarlos aquellos que no hayan sido respondidos hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Sobre asuntos, sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre asuntos varios, diputado Donoso. Gracias, presidente. Quisiera pedirle por su intermedio a la comisión que oficiáramos a INDAP y al Ministerio de Agricultura, ya que
Desde el 7 de mayo de este año, el crédito a largo plazo que daba INDAP a a sus clientes, por así decirlo, a los agricultores, era de un 3% anual en pesos nominal. Pero desde esa fecha en adelante comienza a ser UF más 0,5 mensual, lo que aumenta mucho el costo del crédito. 0,5 mensual, estamos hablando de un 6% anual más UF, ¿ah? Lo que es muy distinto al 3 anual. Por eso quisiese saber cuál es el motivo de este cambio de política, que tiene un efecto importante en el costo de los créditos para los agricultores. Y por otro lado, me informan que el día de ayer este fondo, además de crédito a corto y a largo plazo, quedó sin fondos, al menos durante este mes, por lo que no se pueden aprobar estos días créditos. Quisiese saber cuál es la política que hace que pase esto, que los últimos días del mes no se puedan otorgar créditos, que los queden en fondo cero, digamos, las cuentas, y que además se sube tan fuertemente la tasa de interés que estaban acostumbrados los agricultores a un 3%. Gracias, presidente. Muchas Le pido gracias, el acuerdo. Diputado Donoso. ¿Habría acuerdo para expresar el oficio a INDAP que plantea, en los términos que plantea el diputado Donoso? Sí. Bien, acordado. Sí, y puede tomar el acuerdo por su punto sobre la carta de amonestación. Inmediatamente terminando la palabra a los asuntos varios, lo voy a proponer, diputada Navellán. ¿Sobre asuntos varios? Diputada Emilia Moyado. Quisiera solicitarle, como el día jueves 6 se va a sesionar en, no sé si será Puerto Montt, Puerto Varas, usted nos señalará. Puerto Varas. Ya, en Puerto Varas la comisión, en la provincia de Osorno son aproximadamente 8 los representantes de comunidades que participan activamente y que llevan la demanda de las y los dirigentes del territorio provincial. Y como habíamos planteado inicialmente la sesión en Osorno, por lo tanto a mí me gustaría que se le podría hacer esa invitación a los dirigentes provinciales y posteriormente también ellos definan, de acuerdo a la organización que usted va a definir, los números en los cuales ellos podrían tener la posibilidad de exponer. Si son 8, tal vez podría señalar usted si van a ser 3, aquellos, ¿ya? Para que se pueda dejar establecido. Y también desde la representación de los prodesales, en San Pablo, don Juan Martín Yáñez, él nos hizo llegar su carta, y la señora Solange Contreras también, para ver la posibilidad que ellos pudieran exponer y posteriormente, de acuerdo al tiempo que usted va a dejar para cada uno, también podría tener en consideración aquellos otros. Entiendo que el señor ministro va a ir a la comisión el día 6 de Agricultura, pero no va a poder quedarse el día 7 por otras reuniones que él va a sostener, y para que en el futuro, en la fecha que seguramente programará, que era lo que habíamos solicitado también y los dirigentes, de una vez estado en la comisión, al día siguiente pedirle también al presidente que había podido ir a conocer la realidad de los prodesales en San Pablo y San Juan de la Costa, en Misión, el trabajo que se requieren hacer con el PDTI y también la mesa territorial de la FQELMAPO. Aquello quedaría pendiente. Entonces, para que eso tome conocimiento y para que usted también pueda tomar la determinación con la solicitud que hicieron llegar dirigentes del Prodesal de la región de los lagos, en los cuales una de las dirigentes, Sandra Vara de San Pablo, me escribe si es que hoy día le van a contestar si van a tener esa oportunidad o no. Así que muchas gracias, presidente, por las consideraciones y también las determinaciones que va a tomar para la participación de los representantes de las organizaciones mapuche de la provincia. Muchas gracias, diputada Nullado. Efectivamente están recibidas las solicitudes de invitación de las organizaciones que usted plantea, están consideradas. Ahora los tiempos tenemos que verlos y ajustarlos de acuerdo a la confirmación que tengamos con el resto de los invitados por el tiempo que disponemos, ¿no es cierto? Yo creo que en principio se había establecido 15 minutos por cada uno o por cada organización, ¿no? Dependiendo de cuántos nos confirmen, podemos ofrecerle la palabra a 2 o 3 representantes de la organización que usted plantea, pero tenemos que confirmarlo a partir de mañana, probablemente cuando tengamos respuestas, para comunicarles con tiempo, por supuesto, a ellos para que se preparen en esa presentación. Sobre asuntos varios,
Bien, no hemos palabras solicitadas. Con respecto a lo que plantea la diputada Navellán de despachar una carta de molestia a los ministerios que no se han hecho presentes por invitación, no en la primera invitación, sino en reiteradas ocasiones. ¿Estaría de acuerdo en despachar una carta de parte de esta comisión? Bien, acordado. Entrando al orden del día, la sesión tiene por objeto analizar la situación del precio del trigo, así como los efectos de la competencia proveniente de otros países y del funcionamiento del mercado de molienda del trigo y la falta de capital de Cotriza. Voy a modificar un poco el orden de invitados. Quisiera partir en esta ocasión con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La señora subsecretaria, doña Claudia Sangüesa, por motivos de fuerza mayor, me comunicó que no podía asistir, pero en su reemplazo asiste la señora Andrea Cerda, jefa del Departamento de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores Internacionales, que para cumplir el objeto de esta sesión yo pienso que tiene la expertise necesaria para poder responder las inquietudes de todos nosotros. Además me ofreció la subsecretaria la posibilidad de que, si ustedes lo consideran pertinente, pueda participar de forma telemática. Si ustedes prefieren esa alternativa para poder ubicarle y transmitirle esa posibilidad, postergamos la presentación de ellos, o si no, directamente le podemos ofrecer la palabra a la señora Andrea Cerda. Bien, entonces voy a ofrecer entonces la palabra a nuestros terceros invitados en tabla, al gerente general de Cotriza, don Gonzalo Becerra. También asiste con él el analista contable, don Eduardo Monteverde, y el analista de gestión, estrategia y gobierno corporativo, señora Constanza Alarcón, y el analista de estudios, don Mauricio Quintana. Le ofrezco la palabra entonces a don Gonzalo Becerra, gerente general de Cotriza. No hay problema. Pasamos entonces a nuestro cuarto invitado y después retomamos el orden de la tabla. Asiste también el presidente de la Asociación de Molineros del Centro, don Santiago Osa, el director de, don Sergio Osa, y el director de la Asociación de don Cristian Díaz, y el expresidente de la Asociación de Molineros del Centro, el asesor don Juan Enrique Ojeda, ¿no? Le ofrezco la palabra entonces en primer término a don Sergio Osa. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores diputados y diputadas de esta comisión. Agradecer la invitación que nos han hecho. Quisiera hacer un poco, que me excusen porque estoy un poco... Sí, don Sergio. En la base del micrófono. En la base del micrófono. Ahí está el micrófono. Ahí Perdón, está. Muy bien. perdón. Quisiera agradecer, ¿no es cierto?, la invitación que nos han hecho. Contar un poco qué somos. La Asociación de Molineros del Centro es una asociación que agrupa molinos desde la cuarta a la sexta región y que tiene la molienda de alrededor del 65% de la molienda total del país. Importamos el 90% del trigo que llega al país y nuestra estructura de molienda es básicamente un 80% de trigo importado y un 20% de trigo nacional. Estamos dispuestos a responder a todas las preguntas que los señores diputados y diputadas nos quieran hacer. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Quisiera complementar su presentación, quien le acompaña, don Cristian Díaz o don Juan Enrique Ojeda. Juan Enrique Ojeda. Don Juan Enrique, tiene la palabra. Yo estaba observando, digamos, cuáles son los temas por los cuales nos citaron y quisiera dar alguna o hacer algunas observaciones con respecto a lo que ha estado pasando en los 4 puntos que ustedes señalaron. 1, el precio del trigo. El precio del trigo internacional ha bajado enormemente entre el año anterior y este. Entiendo que es alrededor de un 25-26%. Y lo mismo lo ha hecho el trigo nacional,
aproximadamente en la misma proporción. La cosecha de trigo nacional no ha sido de buena calidad y quizá eso ha hecho que se haya vendido precios o los promedios de precio pueden ser un poquito menores porque la cosecha ha sido bastante baja en proteína y eso quizás la ha castigado un poco más. Y a su vez apareció en los meses de diciembre y enero trigo guardado de la temporada anterior, que es bastante novedoso porque en otras veces no había pasado, pero se explica básicamente por aquellos agricultores que deben haber guardado trigo pensando en que los precios iban a seguir estando altos durante todo el año y eso simplemente no pasó. Los mercados internacionales se cayeron y se fueron a precios del orden de los 26.000 pesos para el trigo nacional. Después otro punto, la consulta sobre la competencia externa. Me parece que se refiere a la competencia externa del trigo. Los trigos más bajos que hemos visto durante este periodo han sido trigos de origen del Mar Negro. Rusia pasó a ser el mayor exportador de trigo en el mundo, siendo que hace 15 años o aproximadamente ese plazo, Rusia era importador de trigo y hoy día es el mayor exportador por lejos. Rusia está exportando está produciendo 90 millones de toneladas y está exportando más de 50 millones de toneladas. Entonces se dio vuelta la cosa y el que manda los precios en el mundo es Rusia y no es Estados Unidos, ni Canadá, ni Argentina, que han sido los tradicionales exportadores. Yo creo que Argentina este año exportó a precios bastante bajos hasta hace 15 días atrás, 20 días atrás, precisamente porque tuvo que competir con Rusia en mercados lejanos para Argentina, digamos. Normalmente su mercado es Brasil y unos pocos más. Después, cuando hablamos de precio de trigos rusos, podemos hablar que hace 3 meses el trigo ruso se exportaba del orden de los $200 FOB, o sea, no tenemos nada que hacer con ese tipo de precios, podrían inundando de trigo. Pero obviamente que la guerra Ucrania-Rusia ha hecho que sea bastante complicado importar trigo de esos orígenes por razones obvias. Digamos, en el fondo, estamos a una distancia bastante lejana de Rusia o de Ucrania y a su vez no tenemos la capacidad de guarda en este país como para corrernos el riesgo de que no nos lleguen los trigos en los plazos normales de llegada, que son 10 días desde Argentina y 20 días desde Estados Unidos. Por último, en el tema del mercado de la molienda que indican ahí en la solicitud, yo creo que es importante lo que dice Sergio. Nosotros como Molineros del Centro molemos proporcionalmente solamente un 20%, o sea, agregamos un 20% de la cosecha en el trigo nacional. Compramos prácticamente el 40% de la cosecha nacional, pero dado que tenemos el 65% de la molienda total del país, la proporción nuestra es solamente un 20%, y entiendo que en el sur la proporción del trigo nacional es del 90%. Eso lo puede aclarar mejor Molinos del Sur. O sea, para nosotros, ¿a qué quiero llegar? Que para nosotros es bastante poco importante el trigo nacional dentro total de la molienda, dado que nos abastecemos principalmente de trigo importado. Y por último, la consulta con respecto a Cotriza. Me parece que Cotriza es bastante indispensable en la comercialización de trigo. Cotriza ayuda mucho en la comercialización de trigo, fija un precio y tiene un poder comprador importante, lo cual da una idea bastante clara, dado que Cotriza usa los costos de importación de ODEPA. En la medida que aparezca Cotriza, todos sabemos, digamos, que se está comprando a un precio lógico, o sea, un costo de importación. Y eso, agregándole que en época de cosecha los costos de transporte son altísimos, indudablemente que en la medida que hayan lugares de acopio en el sur y lo más cercano a los agricultores, facilita enormemente la cosecha. Atento a cualquier consulta, como dice Sergio, pero tratamos de responder los 4 puntos que ustedes indicaron en la citación. Muchas gracias, don Juan Enrique.
Don Cristian Díaz, ¿quisiera complementar o ofrezco una...? Muchas gracias. No sé qué les parece hacer el día de hoy, si una ronda de preguntas meramente posterior a la presentación de cada invitado, o dejamos las preguntas para el final, después que hayan puesto todos nuestros invitados. Sugerencias, sí. Yo sugeriría que escucháramos a todo lo que tiene relación con el tema del precio del grano, para después poder hacer las preguntas a quien corresponda. ¿Le parece? Muy bien. Acordemos eso, ¿no? Yo creo que es más ordenado. Diputado Rat, ¿me pidió la palabra? Bien. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con el orden de invitados, le ofrece la palabra a la gerente general de la Asociación de Molineros del Sur, la señora Lorena Marchant, quien viene acompañada del presidente de la asociación, don David Vivero, y el vicepresidente de la asociación, don Pablo Avendaño, y su asesora, señora Paulina del Río. Le ofrezco la palabra a la señora Lorena. Ok, muchas gracias, presidente. Saludo también a los diputados y diputadas presentes. Agradecemos la invitación. Aquí estamos justamente junto al presidente de la asociación, el vicepresidente de la Asociación Gremial de Molineros del Sur, y quería presentarnos para que nos conozcan. Nosotros somos un gremio de casi 40 años de existencia y representamos a 15 empresas molineras de distintos tamaños y que se ubican en las regiones. Estamos entre la región del Maule hasta la región de los Lagos, incluyendo también la región de Coquimbo. Estamos entonces ubicados precisamente en regiones agrícolas y productoras de trigo, y la mayor parte de nuestros asociados compra exclusivamente trigo nacional. Nos abastecemos de trigo nacional. Y por esa razón nosotros estamos interesados en el desarrollo y la sustentabilidad de la agricultura y del cultivo de cereales. A nosotros nos interesa poder tener una relación, yo digo, simbiótica entre el gremio de los molineros y el gremio de los agricultores, y toda la actividad la actividad agrícola y la actividad industrial que nosotros representamos. Otro punto que también es importante destacar es que muchos de nuestros asociados son molinos pequeños, y por lo tanto nosotros trabajamos, y es parte incluso de nuestra misión declarada, trabajamos por la transparencia y el buen comportamiento del mercado. Y también participamos entonces en todas las instancias público-privadas, las cuales nos convocan, especialmente aquellas del MINAGRI y de ODEPA, como la Comisión Nacional del Trigo, la Subcomisión de Comercialización e Información, y la Comisión de Estrategia Nacional para la Soberanía, para la Seguridad Alimentaria. Ahí participamos de toda la agenda que se lleva, un trabajo anual. Tenemos nosotros también una extensa agenda de trabajo, y como parte de nuestra agenda nos gustaría también relevar en este lugar que hay dos temas que también para nosotros son muy importantes, que uno es la revisión de la eliminación del 12% de la venta de harina, que si después, si gustan, podemos entrar en más detalle, y el tema de las harinas importadas, porque las harinas importadas por ahora todavía es un tema en una escala menor, pero es un tema que para nosotros es serio y nos puede afectar a todos. Brevemente, contarles que nuestras harinas están enfocadas principalmente para la panadería tradicional. Nosotros somos parte de la cadena trigo-harina-pan, especialmente en las regiones, y que trabajamos según la ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, y por supuesto el reglamento especial para el trigo. Y ahí no lo voy a detallar, pero son todas las actividades que nosotros realizamos durante el proceso de compra. Quedamos atentos también a todas las preguntas que quisieran hacernos, pero este tema también para nosotros es importante relevar. Existe un aumento de la informalidad al interior de la cadena, que ha estado fomentado por la existencia de esta retención del 12% en la venta de harina. Consideramos que tenemos un largo trabajo al respecto con el Servicio de Puesto Interno, con ODEPA, en una mesa de trabajo, porque consideramos que es una medida discriminatoria de alto costo financiero y que
incentiva la evasión tributaria. Y el otro tema también que nosotros queremos dejar aquí, bueno, ya lo mencioné, es el fenómeno de la importación de harina que tenemos, que es un fenómeno que está creciente. Eso. Muchas gracias, señora Lorena. Don David Vivero, quisiera complementar. Tiene la palabra. Señor presidente, honorables diputados, agradecer la invitación que nos han hecho para conocer más sobre nuestro gremio y el compromiso que tenemos nosotros como Asociación de Molineros del Sur con la agricultura chilena. En el fondo trabajamos con agricultores de nuestro país, estamos en estrecha relación y conexión con la agricultura nacional y solamente agradecer la invitación y la disposición que tenemos como Molineros del Sur para poder trabajar y buscar soluciones en las cuales esté pro el desarrollo de nuestro país, de nuestra agricultura, y estamos disponibles para cualquier consulta, invitación que nos puedan hacer posteriormente y toda nuestra disposición y compromiso. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, don David. No sé si quisiera también complementar la exposición de parte de usted, don Pablo Marchán. ¿No? Pablo Avendaño, perdón. Avendaño. No Lorena Marchán, Pablo Avendaño. Anote mal. Don Pablo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Quería destacar las palabras de nuestro presidente, señor David Vivero, y agregar a lo que él dijo que nosotros como Molineros del Sur, nuestros activos son específicos, es decir, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea moler trigo para producir harina. Y es por ese motivo que para nosotros, y por las características ya mencionadas de que somos una asociación que trabaja mayoritariamente con trigo nacional, para nosotros es de vital importancia la subsistencia de la cadena. Y es por ese motivo que varios de nuestros asociados tienen programas de desarrollo agrícola, puesto que para nosotros es de vital importancia, es decir, nuestra supervivencia como empresas depende de que la cadena esté sana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Pablo. Bien, en tercer lugar, le quisiera ofrecer la palabra a la señora subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, quien se encuentra conectada de forma telemática, doña Claudia Sangüesa. Muy buenas tardes, señora Claudia. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí. Por su intermedio, presidente, quería exponer algo de las consideraciones respecto a este tema que hemos preparado para ustedes. Si podemos compartir la presentación allá, que entiendo que Andrea... o comparto desde acá. Quizás puedo compartir allá, por favor. Ya. Intento desde allá. Ahí Ok. ahí está la presentación. Ahí está. La Ya, estamos viendo. perfecto. Ya, excelente, muchas gracias. Me acompaña Andrea Cerda, ella es la jefa del Departamento de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que se encuentra presente allá presencialmente. Entonces, respecto a la situación del precio del trigo, así como los efectos de la competencia proveniente de otros países y el funcionamiento del mercado de molienda de trigo, voy a entregar algunos antecedentes respecto a datos de los precios, del precio internacional del trigo en Chile y en el exterior. También entregar algunos elementos de los compromisos, información de los compromisos internacionales que tenemos en materia de los acuerdos comerciales y por lo tanto de las políticas comerciales en los distintos ámbitos del intercambio con el resto del mundo. Algunos datos también de los destinos de nuestras, o sea, de los destinos de origen de nuestras importaciones
y finalmente algunas conclusiones que sacamos de los datos que hemos tenido. Entonces, respecto a las importaciones y el precio internacional del trigo, SUPREI efectivamente está en conocimiento de las preocupaciones recientes en relación con las importaciones de trigo, los precios y sus efectos en la producción y los productores. Esta situación no es reciente, sino que viene ya desde el año 2021, post pandemia, y dado que aproximadamente también la mitad del trigo que se consume en Chile corresponde a importaciones, la otra mitad es producción nacional, SUPREI atiende regularmente solicitudes de información, opinión o gestiones de elementos asociados a las importaciones de trigo. En especial, en relación a estos tres temas, atendemos consultas respecto a los compromisos multilaterales y los acuerdos comerciales relativos al acceso a mercado chileno, las obligaciones internacionales respecto de transferencias, apoyos, subsidios a la producción o a las exportaciones, y otras situaciones que afectan el comercio internacional, por ejemplo, con contingencias derivadas de conflictos internacionales o las disrupciones logísticas, por ejemplo, en el traslado de los productos. Entonces, atendemos, como ya dije, regularmente este tipo de consultas. Respecto al precio internacional del trigo, ha habido esta es la evolución, la siguiente slide, está la evolución del precio internacional de trigo en la última década. Aquí hay tres valores de referencia. Entonces, el trigo PAN, que es el FOB Puerto Argentino, el trigo Soft Red Winter y el trigo Hat Red Winter de Estados Unidos. Son tres medidas del precio internacional del trigo. Y lo que vemos es que, y esto es del año 2015 hasta el 2024, entonces lo que vemos es que gradualmente desde el año 2019 se fueron incrementando los precios para llegar a un pic de aumento, de hecho, en mayo aproximadamente del 2022, y de ahí han estado decreciendo gradualmente hasta el último mes. Además, también lo que se ve es que hay fluctuaciones de corto plazo. Entonces, mes a mes el precio va fluctuando, no es una cosa estable en el tiempo. Entonces, por una parte, la tendencia más de largo plazo es que los precios fueron aumentando hasta el pic del 2022 y luego ha ido disminuyendo. Luego, entonces lo que compete a la SUPREI específicamente, y a partir del gráfico anterior, ¿qué es lo que vemos? Que los recientes precios internacionales de este último año, últimos meses, son menores que los que tuvimos anteriormente del año 2020 hasta la fecha. Los precios comenzaron a subir el segundo semestre del 2020, y que era recién iniciada la pandemia, y continuaron al alza en 2021, alcanzaron su pic tras la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es un exportador relevante a nivel mundial y por lo tanto afecta también el precio del trigo. Y desde el segundo semestre del 2022 se observa esta baja sostenida. Y hoy día estamos en niveles, si uno compara niveles parecidos previos a la pandemia, similares previos a la pandemia. Después, en el segundo semestre del 2020, en el periodo entre el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2022, la SUPREI participó en gestiones y colaboró con información, junto con otros ministerios y servicios, en dos situaciones específicas relacionadas con la importación y producción de trigo. Uno es en tema de abastecimiento de importaciones,
porque hubo disrupciones en las cadenas de suministro por la pandemia, en particular de fertilizantes que sirven justamente para la producción nacional. Los precios de los fertilizantes aumentaron, además de dificultad para encontrar esos proveedores de fertilizantes. Por lo mismo, ProChile colaboró con información de potenciales proveedores en un trabajo colaborativo, de hecho, con el Ministerio de Agricultura. Después, el segundo evento, situación importante en la cual directamente participamos, fue en materia logística, porque dadas las preocupaciones por las restricciones para desembarcar carga de graneles en los puertos nuestros, hubo gestiones con autoridades competentes para solicitar agilizar los ingresos de las mercancías que necesitábamos para la producción nacional. Ahora, como se muestra en el gráfico que presentamos y los últimos acontecimientos globales, la baja reciente de los precios internacionales en los últimos periodos, meses, deriva principalmente de condiciones de mercado, de la oferta y demanda mundial. Los mercados se han ido normalizando, los mercados internacionales, las interrupciones que hubo, las disrupciones que hubo en las cadenas de suministro globales se han ido también normalizando. Y también lo de la invasión a Ucrania, también eso normalizó el mercado internacional. Respecto a los compromisos internacionales que nosotros tenemos como país, son otra de las cosas que se consultan regularmente en la CIPREI. Nosotros tenemos obligaciones multilaterales y observaciones bilaterales que tienen que ver con los acuerdos comerciales que tenemos con distintos países. Respecto a las obligaciones multilaterales, por pertenecer a los organismos multilaterales, ¿cierto? Como la Organización Mundial del Comercio, estamos comprometidos con tener aranceles consolidados y tratamiento no discriminatorio. NMF, en términos técnicos, es la sigla de nación más favorecida. Después tenemos compromisos también de no implementación de restricciones arbitrarias a las importaciones y trato nacional, no restricciones arbitrarias a las importaciones y trato nacional. Y de las obligaciones derivadas de acuerdos bilaterales comerciales tenemos compromisos de condiciones de acceso preferencial en términos de aranceles aduaneros para algunos de nuestros socios comerciales, ¿sí? Y también los acuerdos comerciales en general incorporan el compromiso con las obligaciones respecto a la Organización Mundial del Comercio en lo relativo a al no establecimiento de restricciones arbitrarias a las importaciones. Respecto a las obligaciones sobre transferencias o subsidios a la producción nacional, en la Organización Mundial del Comercio, los subsidios a las exportaciones directas están prohibidos. Las obligaciones multilaterales establecen restricciones a las transferencias a la producción nacional, asociadas con la capacidad de alterar los niveles de precio, producción y comercio. No así de políticas públicas específicas para el apoyo de los sectores económicos. Existen también disposiciones para enfrentar contingencias en determinadas circunstancias, por ejemplo, con aumentos imprevistos de las importaciones o salvaguardias, por ejemplo, o la competencia desleal, como los derechos antidumping, compensatorias. Todo eso también está regulado de manera que en esas contingencias sí se pueden poner restricciones o aumentos de impuestos y de aranceles, o subsidios. Eso respecto a las obligaciones. Ahora,
de lo que nosotros importamos de trigo, esto es, aquí hay una evolución entre el 2015 y el 2023. Hay dos gráficos, uno en cantidad, con toneladas de trigo, y otro en millones de dólares. Entonces ahí está el valor también, afecta un poco el valor. Si uno mira las cantidades, y está el total de importaciones, pero también está descompuesto por origen de estas importaciones. Entonces en el origen está Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y otros países. Principalmente nuestras importaciones provienen de Canadá, Estados Unidos y Argentina, en menor medida de Uruguay. Y lo que vemos es que estamos en niveles altos de importaciones, pero similares a los que teníamos el año 2017, por ejemplo. El año 2023, 2022 fueron cantidades importadas de trigo similares al 2017, un poco menores que el 2020 y el 2021, por también los impactos que ya describí respecto a los fertilizantes en la producción nacional. Si uno mira el valor de las importaciones, entonces millones de dólares, vemos que a pesar de que la cantidad del 2017 era similar a la izquierda, ¿cierto?, que el 2023, el valor es mucho más alto de lo que en el 2017, y lo que quiere decir que aquí hay un efecto valor del bien, o sea, el precio, esto es reflejo del aumento del precio del trigo respecto al 2017. No así respecto al 2021. En el 2021, por ejemplo, lo que vemos es que la cantidad de importaciones era mayor que la que tenemos en el 2023. Sin embargo, el valor total es similar, lo que quiere decir que, y esto refleja la baja reciente del precio del trigo. Eso. Y además uno puede hacer un análisis de del origen, de los países de origen, y principalmente Canadá se ha transformado en el mayor proveedor de trigo importado, seguido de Estados Unidos y de Argentina. Pero Canadá hoy día es el mayor tanto en cantidad como en también valor. Si seguimos avanzando, aquí hay una más bien distribución porcentual de los mismos números que teníamos recién, pero aquí en términos de composición. Entonces, 40% de la cantidad de trigo importado proviene de Canadá, 37% de Argentina, 18% de Estados Unidos, pero en términos de valor, el 60% a Canadá, 21% a Estados Unidos y 13% a Argentina. Además, los datos, estos son de enero a abril de 2023 y 2024, para tener la comparación del último año. Ahí vemos que ha habido una baja en el volumen de importación, y de manera más significativa en los precios. Por eso esta baja en el valor de las importaciones también es mayor. Se destaca, digamos, en este caso la irrupción de importaciones desde Uruguay también, que ahí uno lo puede notar con mayor, con mejor vista, digamos, si uno mira el origen. En el último periodo, Uruguay ha estado ingresando con bastante más importancia. Y finalmente, solo para terminar y como a manera de resumir lo que hemos presentado, los principales orígenes de las importaciones de trigo que Chile realiza son con países que nos vinculan a acuerdos comerciales. Entonces, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, cuyas principales obligaciones en lo medular están también contenidas en los acuerdos, en todo caso, que tenemos con la Organización Mundial del Comercio. O sea, incluso si no tuviéramos los acuerdos comerciales, tendríamos obligaciones con esos países
derivadas de nuestros compromisos multilaterales. No contamos con evidencia, o por lo menos la información que tenemos hasta la fecha, que indique que la presencia de subsidios o apoyos a la producción en esos países que, uno, contravenga con las obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales o que sea responsable de la disminución reciente de los precios internacionales del trigo. 3, las variaciones en los precios internacionales se transmiten al mercado interno porque estamos en un contexto de mercado global. Entonces, lo que sea que pase con los precios internacionales se transmite al precio nacional del trigo. Y la estructura de dicho mercado deriva en situaciones que requieren atención de la política pública, porque hay una asimetría entre compradores y vendedores. Y finalmente, desde la SUPEI continuamos disponibles para contribuir con información respecto de los compromisos internacionales que tenemos, tanto multilaterales como bilaterales, y otros antecedentes que se requieran, con el propósito también de contribuir al análisis de la situación por la cual fuimos convocados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora subsecretaria. ¿Quisiera complementar, señora Andrea, la presentación de la subsecretaria? ¿No? Bien, muchas gracias. Por lo tanto, pasamos a nuestro cuarto invitado, al gerente general de Cotriza, don Gonzalo Becerra. Muy bienvenido, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Esperamos que nuestra presentación vaya a lo medular y para lo cual se los convocó. Creemos que es una muy buena oportunidad para poner algunos puntos que son relevantes en el temario que se nos entregó y también en la realidad de la empresa comercializadora de trigo, Sociedad Anónima, conocida como Cotriza. Yo voy a compartir la presentación, que va a ser solamente una guía de lo que vamos a conversar acá. Bien. No sé si eso ahí. Los puntos principalmente que vamos a tocar acá son 3. Sabiendo que están nuestros colegas de ODEPA, yo voy a pasar muy rápidamente por los antecedentes del mercado nacional e internacional del trigo, poniendo algunos énfasis con algunas opiniones que se han vertido sobre la mesa. Después vamos a tratar sobre algunos temas económicos de la estructura de este mercado que creo que es importante también relevar. Y finalmente concluir con lo que es esta empresa y el momento en que se encuentra con el proceso de recapitalización en que se está envuelta y que es importante cuantificar lo que va a recibir y también proyectar cuál va a ser su margen de acción en uno de los bienes públicos que entrega. Entonces, dicho eso, ahí hay un gráfico muy representativo de cómo ha sido el nivel de precios internacionales, de una indexación de precios de alimentos, ratificando que pasamos ya por un precio de niveles de precios altos en los periodos anteriores y que estamos volviendo a precios absolutamente inferiores a anteriores. Sin embargo, este es un gráfico que pone de manifiesto que en la coyuntura se ve una recuperación en los precios internacionales. Si ustedes ven aquí, el foco está puesto en el año 2024. Ustedes pueden apreciar una pendiente decreciente hasta fines de abril aproximadamente y después luego hay un cambio en la tendencia, ¿no? En mayo se aprecia un
una pendiente positiva en ya prácticamente todo el mes, que ya está terminando, en los precios futuros de trigo. Por tanto, el mercado lo que está viendo es que hay una perspectiva favorable, al menos en un rally alcista que se ha mantenido por lo menos durante un mes. Estoy seguro que nuestros colegas de ODEPA van a explayarse mejor en esto, también lo señaló la subsecretaria, los orígenes de importaciones, la irrupción de Uruguay como origen relevante de las importaciones los 4 primeros meses de este año, pasando de ser menos del 10% a más del 50% de las compras de trigo este año, relevando a un segundo lugar al principal origen en el año anterior, que era Canadá y Estados Unidos respectivamente. Sin embargo, es importante señalar que todo lo que se importa de Uruguay tiene que ver con trigo intermedio, lo cual es un antecedente importante a la hora de examinar los precios que hoy día existen, que se están pagando en la industria. Y de hecho ahí está la composición, ¿no es cierto?, de el origen de nuestras importaciones y el tipo de trigo que ellos están importando. Desde Argentina lo que se importa principalmente es trigo intermedio y fuerte, y de Uruguay es netamente trigo intermedio, a diferencia de Estados Unidos y Canadá. Señalamos al comienzo de nuestra presentación que queríamos relevar la estructura de mercado. Este es un mercado compuesto por relativamente pocos poderes compradores o pocos demandantes y por una atomización de oferentes. Es decir, tiene las características de un mercado oligopsónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta no tiene las mismas características de la demanda y que la oferta tiene, en tanto que son menos, un mayor poder de negociación, que en definitiva en una economía de mercado abierta tendría dos límites, ¿no? Un límite inferior, que sería el precio de exportación, el precio FOB, y una cota superior, que sería el precio CIF. Es decir, entre esos precios debería moverse el precio doméstico. Evidentemente que eso uno tiene que evaluarlo en tendencias y no en periodos puntuales. Y en eso nosotros centramos también nuestro análisis. Fíjense ustedes, ahí tenemos para el caso del trigo pan argentino, que es uno de los análisis que se puede hacer, la evolución de los precios internacionales, en este caso el precio FOB argentino, y el precio doméstico del trigo suave. Y es interesante ver que el precio FOB en las últimas jornadas, el precio doméstico está por debajo del precio FOB. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos en la empresa, de estar siguiendo esto y siempre estar en coordinación con el ministerio sectorial, que es el Ministerio de Agricultura. Pero vuelvo a decir que esto es parte de una tendencia que uno tiene que ir viendo en el tiempo. La relevancia de contar con una empresa como Cotriza es que no judicializa esto. Nosotros no calificamos esto como bueno o malo, sino que ponemos los antecedentes para una toma de decisión por parte de la autoridad ministerial. Bueno, acá está parte de lo que nosotros cooperamos con el mercado. Nosotros entregamos estos precios en nuestra página web. También se los entregamos a nuestros colegas de ODEPA para que ellos también hagan su análisis. Y los seguimos desde el inicio al término de la temporada. Este es un proceso voluntario donde tenemos mucha cooperación de parte de la industria y que le sirve de guía a los compradores y a los vendedores del cereal. Ahora, nosotros este año, por encargo del Ministerio de Agricultura, generamos un programa de compra que permitió que parte de los recursos que nos destina el Ministerio de Agricultura, en tanto empresa estatal, fueran para compras directas a empresarios o agricultores de menor tamaño. Y se hizo un programa acotado en las regiones séptima y novena, donde se compró hasta un camión con carro por agricultor, eso es 350 quintales aproximadamente, dadas las restricciones de capital que existían,
compramos aproximadamente un poco más de 21.000 quintales, que en la práctica, y en otra ocasión podemos venir a dar cuenta específicamente de ese programa, notamos que una vez que pusimos esos precios, también vimos que hubo algún alineamiento por parte de la industria conforme pusimos un precio en la Araucanía, donde no había en ese momento tantos poderes compradores como en otras regiones. Bueno, y nosotros, en tanto empresa estatal, ¿qué hacemos? Nosotros no vamos a utilizar ese cereal para hacer algún producto, nosotros tenemos que vender ese cereal y tenemos el riesgo de vender ese cereal a un precio más bajo. Y eso implicaría una pérdida para la empresa y una pérdida para el Estado de Chile. Y eso lo evitamos tomando un seguro en el mercado internacional, un derivado, una opción put, es decir, una opción para vender, que lo hicimos con las compras de maíz, ahora lo hacemos con las compras de trigo, que intenta mitigar las variabilidades que tiene estos precios, ¿no? Mensaje que me parece que lo señaló también la subsecretaria. Creemos que este es un mercado que se va a mantener relativamente estable en las próximas temporadas. Por el lado de los fundamentales, es decir, una oferta más o menos constante, alguna disminución de los stocks, temas centrales, obviamente cómo va a continuar Estados Unidos y otros oferentes relevantes. Quisiera ir ya aproximándome a la parte final de mi presentación, yendo a lo que es Cotriza, ¿no? Cotriza es una empresa estatal, más del 97% de propiedad de la Corfo, que tiene como razón de ser la provisión de bienes públicos. A diferencia de los bienes privados, los bienes públicos poseen dos características. No se puede aplicar el principio de exclusión, es decir, yo no puedo excluir a dos personas de su consumo, a diferencia de los bienes privados, por supuesto, y no existe la rivalidad en el consumo. Las personas no compiten por ese bien. Hay pocos bienes públicos en el mercado. Muchas veces se cita a la Defensa Nacional, al Ejército. Bueno, Cotriza es una empresa estatal cuya razón de ser es la provisión de estos bienes públicos. Uno de ellos es la información, el entregar estos precios domésticos al mercado. Este año vimos que había un espacio para entregar datos de superficie sembrada a partir de información satelital y complementar la información que ODEPA entrega al mercado, así como el avance de cosecha, siempre en coordinación con la oficina. Y también el segundo bien público es servir, ¿no? Y entregar el servicio de arbitraje cuando hay diferencias entre agricultores e industriales por el precio o la transacción comercial que se está generando. Bueno, evidentemente Cotriza es uno de los árbitros en conjunto con el INEA y puede servir y es utilizado como ministro de fe y arbitrador, laboratorio arbitrador. Nuestro laboratorio central se encuentra en Los Ángeles. Y somos más conocidos por estos programas de compra que hacemos. Pero ese es el tercer bien público que entrega la empresa. No es el único. Y que evidentemente es el de mayor connotación. Pero esto no sucedería con una empresa que todos los años tiene pérdidas. Y esta es una empresa que consistentemente en los últimos años tiene utilidades económicas. Y esperamos que así siga siendo en los próximos años. Esperamos finalmente que el proceso de capitalización que se inició con la decisión política del Consejo de la Corfo de inyectarle 3.000 millones de pesos a Cotriza y que hoy día está en el Ministerio de Hacienda y que esperamos que para la próxima temporada de trigo esté disponible en caso que quiera realizarse un programa de compras, sea una mayor posibilidad de tener un alcance superior a lo que tuvimos anteriormente. No estamos recuperando lo que en algún momento tuvo la empresa. La empresa tuvo alrededor de 15.000 millones de pesos en su capital. Vamos a llegar a cerca de los 9.000 y fracción. Son decisiones políticas que obviamente no dependen de esta administración tomarlas. Ahora, en términos de expectativas,
Cotriza en un programa de compras no va a comprar más del 5% del mercado utilizando todo su capital financiero, y es necesario que ustedes lo tengan claro para que no se formen expectativas que estén desalineadas de lo que pueda ser un eventual programa de compra. En el maíz, como la producción es menor, evidentemente que el alcance va a ser mayor, pero en el trigo no vamos a llegar a más del 5% con este nivel de capital. Presidente, eso es por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. En quinto lugar, le voy a ofrecer la palabra en representación hoy día del Ministerio de Agricultura a la directora de la Oficina de Estudios Públicos y Políticas Agrarias, ODEPA, señora Andrea García. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a enfocar hoy día la presentación del Ministerio en las acciones que hemos desarrollado este año en apoyo al sector triguero, dado que las personas que me antecedieron hicieron una presentación bastante extensa respecto del comportamiento del mercado. Quisiera destacar que hemos diferenciado los distintos apoyos en 4 ejes, incorporando este año un eje especial que tiene relación con cambios estructurales, cómo somos capaces de construir una solución que sea permanente para el sector y que nos permita avanzar de una forma conjunta dentro de toda la cadena para efectivamente ir buscando una solución que nos permita no estar todos los años enfrentados a la misma problemática. Pero además voy a dar cuenta de cuáles son las acciones que de forma más permanente realizamos como Ministerio de Agricultura que están enunciadas ahí en los 3 ejes primeros. En relación con el financiamiento, quisiera recordar que en los últimos años hemos tenido problemas graves de acceso a financiamiento en productores y productoras, y esto ha estado dado por las distintas crisis que hemos atravesado, en particular a propósito de la pandemia, la disponibilidad a financiar de las entidades bancarias disminuyó considerablemente, y esto ha traído consecuencias importantes para el sector silvoagropecuario. Entonces, en ese contexto tenemos 2 créditos que hemos puesto a disposición, uno que tiene relación con el Banco Estado, que es el crédito Siembra por Chile, y ahí queríamos señalar que el año 2021 Banco Estado financió 500 operaciones para el sector silvoagropecuario. Hoy día vamos en 21.000. Es decir, hemos revertido esa tendencia a la baja y hoy día Banco Estado está a disposición de productores y productoras. Son en total 281.000 millones en créditos los que fueron colocados en este sector, con tasas preferenciales y con garantías FOGAPE. En el caso del crédito de INDAP, quería señalar que efectivamente este crédito es un crédito de corto plazo que tiene una tasa bajísima en relación a las altas tasas que observamos en particular durante el año 2023. Y quería aprovechar de informar a propósito del comentario que realizó el diputado Donoso, que efectivamente antes los créditos se entregaban sin una programación durante el año, y hoy día lo que se ha hecho es una programación mensual. Entonces es efectivo que si uno va a veces a pedir crédito el día 30 del mes no quedan recursos, pero sin embargo al mes siguiente, el 1 de cada mes, ya estarían a disposición. Entonces eso es lo que puede haber faltado. Y en todo caso me señala el director del INDAP que la tasa es de 3% anual nominal permanentemente. Entonces quería destacarlo. Quería destacar además que, en particular en esta temporada, a propósito del mal desempeño de varios sectores, el INDAP ha puesto a disposición de productores y productoras créditos de largo plazo para renegociar deudas con intereses de 1,5% anual nominal. Tenemos además una línea que tiene relación con el fomento productivo, y en ese espacio tenemos los concursos permanentes del CIRS, que si bien efectivamente este año tenemos menores recursos para el sector, estamos trabajando en conjunto con la Comisión el proyecto de gestión sostenible de suelos, que esperamos que permita apalancar mayores recursos para precisamente cuidar ese capital productivo. Tenemos además el programa de cultivos tradicionales del INDAP, que tiene la particularidad de que, si bien es bien pequeño todavía, lo que busca es el encadenamiento productivo, cómo la producción nacional es capaz de responder a los intereses de la molinería y en particular de los panaderos, que son finalmente quienes debieran direccionar la producción hacia donde efectivamente están las necesidades.
Tenemos además concursos especiales de la Ley de Fomento al Riego, donde gracias a los cambios que se aprobaron en la modificación a la Ley de Riego, hoy día es posible realizar concursos específicos donde se incentiva la participación de cerealeros a través de entregas de incentivos para los cultivos tradicionales. Tenemos además un eje que dice relación con la transparencia del mercado, y ahí destaca como primera línea el fortalecimiento de Cotriza con la recapitalización que anunció Gonzalo Becerra, y que con la operación del programa de compra de trigo. Además, bueno, destacar lo que ya mencionó la empresa, de que están participando también en la generación de información para la toma de decisiones, como es superficies cultivadas, y ese trabajo se ha realizado de forma conjunta con ODEPA y con el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos además un monitoreo del mercado de los fertilizantes, y ahí el SAG ha impulsado una mayor fiscalización y mejor información para los agricultores de la entrada en vigencia de la nueva ley de fertilizantes, donde se incrementan las multas, donde se incrementa también el total de fiscalizaciones, y en ese sentido esto ayuda a entregar certezas respecto de que lo que se está comprando efectivamente corresponde a lo señalado en las etiquetas, y por lo tanto también es una buena noticia para productores y productoras. Tenemos además el monitoreo de residuos de plaguicidas en trigo importado, y ahí tenemos un primer informe del Servicio Agrícola y Ganadero, donde efectivamente no hemos observado residuos de plaguicidas que hoy día están prohibidos en nuestro territorio en trigo importado. Tenemos además la implementación y el análisis permanente de la Ley de Transacciones Comerciales, que ya tiene 10 años de vigencia y que nos ha permitido fortalecer la comercialización en el sector, y de que hoy día existan muchísimas más certezas de que el producto que se está entregando y que el precio que se forma corresponde efectivamente a la calidad del trigo entregado. En ese trabajo se realizan reuniones de forma permanente de toda la cadena, junto a instituciones como el SAC, ODEPA e INDAP. Y finalmente quisiera destacar un poco el trabajo distinto que estamos haciendo este año, que dice relación con cómo generamos cambios estructurales que nos permitan generar una mejor coordinación en la cadena. Y aquí destacar que en la última reunión de la Comisión Nacional del Trigo, que se realizó en marzo de este año, se comprometió la realización de talleres para avanzar en 2 ámbitos, en calidad principalmente y en agricultura de contrato. Tuvimos un primer taller el 9 de mayo, donde participó la molinería, todos los representantes que están acá sentados, y participaron también representantes de productores de la mayor parte del territorio. Y ahí quería destacar que efectivamente un grupo de productores se restó de esta reunión, en tanto sus expectativas era hablar de precio. Y por ley está prohibido hablar de precio en instancias donde participe la molinería. Entonces quería poner también en antecedentes esto porque es importante. El objetivo que nosotros teníamos era construir futuro y no hablar de una situación coyuntural. En tanto existen otros espacios donde podemos hablar de coyuntura, y de precio no tenemos espacio porque está prohibido. Y en esos talleres lo que hemos podido avanzar es en elaborar una hoja de ruta donde podamos alinear la demanda de calidad de la industria molinera con la producción nacional, porque no es efectivo que el trigo nacional pueda cumplir todos los requisitos que hoy día tiene la molinería, especialmente la molinería del centro. Entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en construir pilotos de vinculación comercial entre la industria molinera y el programa de cultivos tradicionales del INDAP, y esa es una línea que nos interesa profundizar con mayor fuerza. Y otra línea que también nos interesa muchísimo desarrollar es de cómo podemos promover la agricultura de contrato. Tenemos un taller programado para el mes de julio en esta línea. Nosotros estamos trabajando en hacer una revisión de políticas similares a nivel internacional como ODEPA, donde cómo se ha impulsado la agricultura de contrato en la cadena. Creemos que es otra alternativa que tenemos que desarrollar, que tenemos que explorar, porque necesitamos que los productores y las productoras efectivamente produzcan trigo de calidad que sea demandado por la molinería y que les permita satisfacer las necesidades de la panadería finalmente, que es el motor del desarrollo de esta cadena. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, directora.
Muy bien, terminadas las presentaciones de nuestros invitados, voy a ofrecer una ronda de preguntas y me pidió la palabra en primer término el diputado Jorge Radke. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Seguramente van a ir surgiendo algunas otras consultas durante el desarrollo de la respuesta, porque en algunos casos la exposición ha sido muy breve. Bueno, agradecer la presencia de nuestros invitados, la verdad las cosas que valoro su presencia acá. Quisiera hacer una consulta para los molineros del centro. Ellos señalan de que la mayoría del trigo que ellos ocupan es trigo importado y el trigo nacional es, digamos, un porcentaje bastante inferior, porque según lo que señalaba acá, el trigo nacional es deficiente. Pero si es deficiente, ¿por qué no compran todo en el extranjero? ¿Cuál es la razón por la cual compran trigo nacional en circunstancias de que si es deficiente, ¿por qué no compran todo en el extranjero y se acaba la dificultad? Entonces, esa es la duda y los agricultores se dedican a otra cosa. Y lo otro que, bueno, que una consulta que le iba a hacer a su secretaria, pero que entiendo yo que está respondida con el trigo que llega de Canadá es trigo fuerte y por lo tanto claramente es más caro porque la cantidad de trigo canadiense es inferior a la que llega, no sé de qué otra parte, pero en la cantidad de recursos que se gasta en la importación de ese trigo es mayor, digamos. Entiendo yo que la respuesta la dio Cotriza cuando señaló que efectivamente el trigo canadiense que llegaba era trigo fuerte. Eso más que nada. Y lo otro que siempre me queda la pregunta es si el trigo bajó un 26% de precio, eso lo señalaron en el principio, ¿por qué no se ha generado una baja en el precio final del pan para sincerar la situación? Sabemos que se señala de que ha subido el combustible, han subido los salarios, pero para los productores agrícolas también ha subido el combustible y ha subido el salario, e incluso ahora han subido las contribuciones y el impuesto a la renta. Por lo tanto, genera la duda respecto de quién tiene que apretarse el cinturón respecto de este tema. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Jorge Radke. Diputada Gloria Navellán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con mucho agrado voy a proceder a hacer la tremenda cantidad de preguntas que tengo. En primer lugar, y me gustaría que esto lo respondieran específicamente los molineros del centro, hay un producto que ustedes deben conocer que se llama Paraquat. Este producto, Paraquat, este producto se usa básicamente para secar el trigo. Y no se usa en Chile porque su uso está prohibido en Chile, pero sí se usa en Uruguay, en Canadá y en Argentina, trigo que ustedes importan. Me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de estudio respecto de los productores de grano de estos países y el uso de este producto que se llama Paraquat, o si sencillamente ustedes están importando trigo sin tener idea de qué productos le aplican y el daño que le puede producir a los seres humanos. Esa es una pregunta importante. En segundo lugar, ustedes también importan trigo transgénico y ustedes sabrán que la producción de trigo transgénico en Chile está prohibido. Me gustaría saber por qué ustedes consideran que ustedes como asociaciones de molineros pueden darse el lujo de importar un producto que en Chile está prohibida su producción. Porque la verdad es que si está prohibida la producción en Chile, no entiendo por qué ustedes se sienten en la libertad de poder importarlo. En tercer lugar, me gustaría saber por qué ustedes importan en plena época de cosecha, sabiendo el daño que le producen a los productores nacionales. Y no me vengan aquí con que la calidad del trigo nacional es mala, porque ese argumento lo hemos escuchado muchas veces. Y yo tengo muy claro, porque efectivamente estoy muy relacionada al ámbito agrícola, al igual que el diputado Radjev, y sabemos que en Chile hay distintos tipos de trigo que se producen. Pero ustedes no me pueden decir que el trigo argentino, por ejemplo, es un trigo fuerte, porque todos sabemos que es un trigo débil en su gran mayoría y en parte intermedio, que es el trigo que mayormente producimos en Chile.
y la calidad de ese trigo comparativamente es al menos igual, si es que no mejor, el nacional. Por lo tanto, el argumento para preferir importar desde un país como Argentina no veo dónde está, excepto algún negocio paralelo que puedan estar haciendo, porque la verdad es que no me explico que además ustedes paguen más por el trigo que traen de Argentina que por el mismo trigo que pueden comprar en Chile, sabiendo el daño que ocasionan al productor nacional. Hay otra pregunta que es respecto de otro producto que se llama bromuro de potasio. El bromuro de potasio, para los que no saben, es un producto que se usa para aumentar la proteína en la harina. ¿No es verdad? Me imagino que ustedes como molineros lo deben saber. Para que ustedes sepan, el bromuro de potasio está prohibido en toda la Unión Europea y en buena parte de los países un poco más desarrollados que consumen pan. Me gustaría saber por qué ustedes como molineros, y esta pregunta va para los dos molineros, ustedes consideran que el consumidor nacional puede consumir un producto que, entre otras cosas, está comprobado que es cancerígeno, porque ustedes se lo agregan a la harina. Entonces me gustaría saber qué les da a ustedes el derecho de pensar que el consumidor nacional puede tener el consumo de productos que son dañinos para la salud y que ustedes le agregan a la harina. Me gustaría preguntarle a Cotrisa, ¿por qué motivo ustedes este año compraron con un precio por kilo de trigo inferior o igual al que estaban pagando los molineros a los productores nacionales y que claramente estaba lejos del precio de importación que esos mismos molineros le pagaban a productores internacionales? ¿Por qué motivo pagaron ustedes menos cuando ustedes deberían de haber tenido un precio mayor para efectivamente tener alguna leve incidencia en el mercado? Me gustaría saber por qué ustedes arriendan a terceros, a empresas particulares, sus bodegas, en vez de utilizarlas para guardar el maíz y el trigo que ustedes compran a productores nacionales. También me gustaría preguntarle al director de Cotrisa, dado que él tiene más claro que el agua que el presupuesto de este año fue casi una broma de mal gusto de parte del Estado chileno para que Cotrisa pudiera incidir en algo en el mercado, ¿cuánto considera usted, con la experiencia que usted tiene, que debiera de ser el presupuesto de Cotrisa para la compra de granos, específicamente en este caso de trigo, para que realmente fueran una ayuda para el productor nacional y tuvieran una incidencia en el mercado? Porque como nosotros somos los que aprobamos los presupuestos y de alguna manera tenemos que ver qué nos van a plantear este año, tenemos que tener alguna idea de si van a estar lejos, muy lejos, cerca, medianamente cerca o adecuados los presupuestos. Porque si nos van a plantear un presupuesto para Cotrisa tan ridículo como que el que plantearon el año pasado para este año, claramente tenemos que saber que ese presupuesto no lo podemos aprobar. Entonces, para mí es importante que usted me diga su opinión al respecto. Minagri, mi estimada Andrea, a la cual tenemos acá todas las sesiones porque el ministro no se da el lujo de venir porque él debe considerar que es poco importante su asistencia. Por lo tanto, usted valientemente viene comisión a comisión. Pero yo le quiero plantear lo siguiente, mi estimada Andrea. Los créditos INDAP todavía no se concretan. Los créditos de Banco Estado tampoco se han concretado, por lo menos no en buena parte de la Araucanía. Y respecto del tema del refinanciamiento que ofrecen ustedes y que ustedes dicen ahí que se está haciendo con el Banco Estado, me encantaría saber para cuándo va a ser. Y no solo eso, sino que me encantaría saber en qué va a consistir. ¿Van a ofrecer qué tipo de tasa a los productores? ¿A qué va a haber alguna especie de congelamiento de tasas existentes actuales o ellos van a tener que volver a endeudarse y seguir con esta cadencia permanente de la deuda hasta que al final tengan que parcelar todos sus campos para poder financiar el pago de impuestos, el pago de contribuciones y capaz que en una de esas producir lechuga porque no les va a dar para más la tierra? Esa es la pregunta para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Patricio Rosas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los expositores y compartiendo
en gran mayoría las consultas que hizo la diputada Navellán por su intermedio. Quisiera solo ahondar en el tema del bromuro potasio, que es un tema que sí afecta mucho la salud de las personas a largo plazo, porque genera muchas alergias. Segundo, el tema transgénico, que también tocó la diputada, es un tema que también nosotros como país tenemos que abordar, porque importar trigo transgénico implica importar gluten transgénico, y el gluten transgénico es también responsable de muchas alergias alimentarias. Entonces también estamos generando nuevamente un círculo vicioso que está afectando sobre todo a las personas más pequeñas, que tienen un sistema inmune muy distinto al de un adulto. Y en eso tenemos que tener harto cuidado, y por eso está en Chile prohibido el cultivo de trigo transgénico. En algún momento las sociedades médicas lo han explicado como que es muy comparable a una persona que llega a consumir algo que es de otro planeta, porque el sistema inmune, por no reconocerlo, porque tiene otra estructura, que en la macroestructura molecular se ve similar, pero en la microestructura, que sí lo reconocen nuestros anticuerpos, es un producto totalmente distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la transgenia. Por eso creo que es muy grave lo que se plantea también acá. Y tercero, en relación a la calidad del trigo chileno, yo creo que también tenemos que hacer un mea culpa respecto de que la protección de las semillas tradicionales no solo es una protección per se, sino que es una protección porque esas semillas son del trigo que nuestro sistema inmune y nuestra genética reconoce como propias. Por lo tanto, probablemente no tenga la potencia de cantidad de gluten por gramo, por microgramo, pero sí tiene la potencia de ser sano para las personas. Entonces tenemos que tener cuidado en ese débil equilibrio de que la producción del pan sea con trigo que sea sano y para las personas no les afecte en el futuro. Hay investigaciones respecto a eso, obviamente han sido bloqueadas en muchas partes los resultados porque obviamente inciden en la industria, pero existen antecedentes de investigación respecto a eso. Así que ese comentario y respaldar las preguntas de la diputada Navellán, y solo agregar que creo que tenemos como comisión una tarea para que este año Cotriza no tenga 3.000 millones solamente, porque 3.000 millones no inciden en el mercado. Y debiera ser por lo menos 10 veces de esa cantidad para poder incidir, y yo creo que en la planificación prepresupuestaria que ya estamos iniciando en estas épocas, tiene que considerarse un mayor poder comprador, de manera de torcer lo que está ocurriendo, la realidad de que en alguna sesión previa vimos cómo las personas que cultivan trigo prácticamente han descendido a un quinto o un cuarto, creo, de lo que era hace unas 2 décadas atrás. Entonces tenemos que tener conciencia de que si queremos cambiar la producción y aumentar la producción triguera nacional y potenciarla con semillas y con trigos nacionales de buena calidad biológica, más que de buena calidad productiva, que probablemente es más transgénica, tenemos que incidir dándoles mayores facilidades y poniendo más recursos en el agro, en esas líneas productivas. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Patricio Rosas. Bien, se han hecho aquí preguntas a la Asociación de Molinos del Centro, posteriormente a la Asociación de Molineros del Sur, a Cotriza y a la señora Andrea García de ODEPA. Le voy a ofrecer en el mismo orden la palabra para que ustedes den respuesta a lo que se ha planteado acá por parte de los diputados. En primer término, entonces, a la Asociación de Molineros del Sur. No sé si quiere intervenir usted. Del centro, mero. Del centro, sí. Tiene la palabra entonces de don Sergio Osa. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera aclarar un par de cosas. Primero, como asociación gremial, nosotros no tenemos injerencia en las decisiones comerciales y técnicas de los molinos. ¿Ya? Por un lado, tenemos el tema de las condiciones sanitarias de los trigos que se importan, y eso está en manos del SAC y del MinSal.
Nosotros en eso no nos metemos. Y lo otro que se dijo es que ¿por qué el precio del pan no baja? Ese es un problema de los panaderos, no de los molineros. Ya, yo quisiera dejar la palabra a Juan Enrique Ojeda, que tiene relación con Molino, para que explique los puntos que se han tocado en mayor, con más extensión. Muchas gracias, don Sergio. Don Juan Enrique, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera, me gusta más ir a la respuesta como deben ser, digamos, en el fondo, y no una respuesta política en absoluto. El precio del pan no tengo idea por qué no baja, o si baja o no baja, no lo analizo, digamos, como molinero jamás nos hemos dedicado a analizar el precio del pan, tiene su propio gremio y los panaderos están bastante conscientes de lo que estarán haciendo. Pero sí tengo entendido que el precio de la harina sí ha bajado y ha bajado en proporción a la baja del trigo. Y de hace muchos años, digamos, a fondo. O sea, no es preocupación. En segundo lugar, el por qué consumimos tan poco trigo nacional. Yo, la verdad es que los molinos yo creo que si pudieran, usarían mucho más. El problema es que los molinos del centro tenemos la posibilidad de traer trigo importado, y para los molinos del sur les cuesta mucho, les sale muy caro importar trigo por problemas que los puertos no están adaptados para las descargas de buques grandes, y a su vez están muy lejos del puerto, la mayoría de ellos. Nosotros estamos cerca, estamos en Santiago, estamos nosotros, en el caso nuestro, Punaco, San Fernando, nos resulta más fácil, pero sí, con respecto a la pregunta de la calidad técnica del trigo, es cierto, digamos, hay ciertos clientes con los cuales no podríamos agregarle una proporción muy alta de trigo nacional y otros que sí. En la medida que tenemos trigo fuerte, podemos agregar más trigo nacional en las mezclas. Nosotros siempre estamos haciendo mezclas, no es que tomemos un trigo y lo volamos 100%, después viene el otro trigo. No es que traigamos trigo canadiense, muele todo el canadiense, sigamos con argentinos, no. Entonces, lo mismo hacemos en los molinos, digamos, en el fondo se agrega un poco canadiense, en algunos casos, algunas panaderías industriales exigen prácticamente 100% canadiense, o una proporción muy alta, pero hay panaderías que sí pueden trabajar con mezcla de trigo nacional, eso no es problema. Y estaremos felices, y hemos comprado trigo nacional y seguimos comprando, y siempre estamos comprando trigo nacional. O sea, hay algunos molinos que compran más, otros que compran menos, pero yo creo que hay perdón, no, 20%. Pero ese 20% representa casi el 40% de la producción nacional. Lo que pasa es que los molinos del centro son el 65% de la molienda, entonces por eso se reduce tanto, si no es más que eso. Ahora, con respecto al producto... Un minuto para una pregunta que quiere sobre el punto que plantea el director. Si el trigo chileno es tan deficiente, porque es el concepto que se ocupó, por eso trae todo extranjero nomás y punto, y se acabó el problema, porque sabemos que el exceso de gluten genera un problema importante en la producción panadera, digamos. Necesita un promedio, claro. ¿Por qué no mezclan con trigo débil que viene del extranjero y punto, se olvidan del trigo nacional? ¿Por qué entonces necesitan el trigo nacional necesariamente? ¿O lo hacen porque le dan pena a los productores chilenos? No sé. Gracias, diputado Jorge. Don Juan Enrique, continúe, por favor. La verdad es que no nos dan pena, a mí por lo menos personalmente tengo muchos amigos agricultores, soy ingeniero agrónomo, economista agrario, tengo toda mi vida relacionado con la agricultura y tengo mis mejores amigos son todos agricultores, así que la verdad que no me dan pena y este tema lo discutimos más abiertamente entre amigos que obviamente en una mesa donde hay desconocidos, pero lo comprenden perfectamente. Yo entiendo que ustedes son políticos y quieren darle una línea política a esto, nosotros no, digamos, en el fondo quiero ser lo más franco posible. Ahora, yendo al producto no sé cuánto, Parrecat, le soy honesto, no lo había escuchado en mi vida. Bueno, pero yo lo que le propongo es lo siguiente, desde hace 1 año, 2 años le quitaron poder al SAC y el Servicio Nacional de Salud está analizando todas las partidas de trigo que llegan y eso nos ha demorado tremendamente. Hoy en día tenemos problemas de puertos, que a veces los barcos se demoran 20 días y más encima si eso le agregamos el SAC, que se demora otros 20 días, tenemos un tremendo problema. Pero el Servicio Nacional de Salud debería haberlo definido, debería haber determinado qué es lo que el Parrecat y si los chicos
Paraquat, perdón, y si los trigos los traen o no los traen, pero no lo conozco. Honestamente no lo conozco. A ver, vamos a hacer un margen, don Juan Enrique, perdón. Paraquat es como un glifosato, digamos, que hace que se seque la mata para efectivamente poderlo cosechar. Que de hecho los agricultores también han ocupado Paraquat en Chile como alternativa del Roundup o del glifosato, digamos, ya para matar o secar vegetales. Usted se refiere, perdón, que la pregunta, al tiempo de resguardo que tiene que haber después de haber sido utilizado ese producto y la siembra posterior. A ver, trazas, digamos, se han encontrado en orina de niños, digamos. Entonces, no es una cosa que el producto se degrade, sino que queda por mucho tiempo. Bueno, ese es el... Don Juan Enrique, prosiga, por favor. Estamos completamente de acuerdo que si haya un producto que causa algún problema y que lo estamos teniendo sin darnos cuenta en los molinos, ya sea trigo nacional o trigo importado, digamos, o sea, da lo mismo, habría que ponerle un párale a este asunto, digamos, en el fondo, y hablar con el Servicio de Salud, oficiarlo y decirle, oiga, analice si esto trae Paraquat o no lo trae. Ahora, con respecto al bromuro de potasio, yo soy molinero viejo, así que la verdad que lo conocí hace como 30 años en la molinería. Y estoy totalmente de acuerdo que es cancerígeno, totalmente de acuerdo que no se puede usar, el Servicio Nacional de Salud lo tiene totalmente prohibido. O sea, si hay alguien que lo está ocupando, métanlo preso. Tan simple como eso. Sí, diputada Navellán, sobre el punto. Sigo con los... Perdón. Un minuto. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que me molesta un poco que el representante de los molineros del centro diga que nosotros somos políticos, como diciendo que nosotros estamos tratando de hacer puntos políticos aquí. Mire, mi estimado señor, usted no me conoce a mí. Y para que usted sepa, yo soy prestadora de servicios agrícolas en la Araucanía. Y mi colega aquí presente es agricultor de la Araucanía. Y por lo tanto, me parece una falta de respeto de su parte, por su intermedio, presidente, que usted intente en esta comisión decir que nosotros estamos tratando de establecer puntos políticos, cuando la verdad es que a nosotros ya estamos cansados de que ustedes, como industria molinera, nos estén matando poco a poco, año a año, hace cualquier cantidad de años. Y esta situación, ahora que nosotros somos diputados, tenemos la oportunidad de hacer cosas al respecto para pararla. Porque cuando éramos dirigentes gremiales de los agricultores de la zona sur de la Araucanía, ustedes jamás nos pescaron respecto a este tema y ahora están obligados a escucharnos. Por lo tanto, esto no es politiquería ni establecer puntos políticos. Esto es justicia para los productores agrícolas, les guste más o les guste menos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Me pido la palabra, diputada Marzán. No sé si le parece que terminemos con las respuestas y posteriormente, o es sobre el mismo punto. Porque a mí me ofreció la palabra a nuestros invitados, se hizo el punto entre medio, pero la idea era terminar de responder las preguntas por el tiempo que nos queda. Nos queda muy poco tiempo. Sí, es que me gustaría que, bueno, primero pedir disculpas, estaba en una reunión, no pude llegar antes. Les saludo a todos, presidente, a los invitados. Que me gustaría conocer un poquitito más acerca del producto. Paraquat, estaba justo conversando, creo que sería interesante fiscalizar y revisar los puntos que decían nuestros invitados. Y personalmente, bueno, esto es una instancia política y nosotros hacemos política y la verdad es que el origen de la palabra política es muy noble, que es el bien de la comunidad. A mí personalmente, con todo respeto por su intermedio, presidente, no me molesta que digan que son instancias políticas, porque somos entes políticos, así que como para también hacer el contrapeso a eso. Pero me interesa el tema del Paraquat, poder indagarlo y hacer los oficios correspondientes para saber respecto al uso de ello. Gracias, presidente. Si le parece, diputada, podemos oficiar al SAC y podemos tomar la decisión inmediatamente. Si es que se realizan análisis para probar la existencia de trazas de ese producto en específico, ¿no? Porque esa es la pregunta finalmente que hay que hacerse. Y eso el Ministerio de Salud ya está haciendo análisis con respecto a la harina que se está produciendo en el país o lo que se importe de afuera, si es que efectivamente tiene trazas de ese producto que es nocivo para la salud. Vamos a empezar con las preguntas. Diga. Que no es una pregunta, me gustaría pedir un oficio. Me imagino que al MinSal, presidente, dado que ellos manejan todo lo que es salud y estadísticas de salud, me gustaría pedir un estudio comparativo respecto de la presencia de alergias alimentarias
por pan consumido en la zona norte-sur, digamos, o sea, en lo que trabajan los molineros de la zona centro, y la zona sur, dado que la compra de trigo es diferente, la proporcionalidad respecto del importado y el nacional. Me gustaría saber si hay alguna relación de alergia alimentaria entre el pan consumido primordialmente por personas del sur y el pan consumido por personas de la zona centro-norte. Por favor, muchas gracias. Entonces el oficio sería el MinSal con respecto a lo que usted plantea, diputada. Sí. Quiero tomar el acuerdo para despachar su oficio. No, pero con respecto al oficio que también se preguntara por la harina importada. Eso es lo que planteé también yo, perdón. Sergio. Sí. Bien, haría acuerdo para despachar los oficios en los términos que se han planteado. Le ofrezco la palabra, estoy de acuerdo para tomar el acuerdo, señora directora. Acordado. Gracias, presidente. No, quería entregar una información que a lo mejor podía ser de interés, y es que efectivamente a partir de la reunión que hubo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en Talca, el Ministerio de Agricultura asumió el compromiso de monitorear los fertilizantes, monitorear los residuos de plaguicidas. Y en ese contexto el SAC está realizando el monitoreo, ha realizado fiscalización de trigo importado de Uruguay específicamente, y no se ha detectado la presencia ni de glifosato ni de paraquat. Muchas gracias por la aclaración, señora directora. Don Sergio, le ofrezco la palabra, don Juan Enrique quiere continuar con las respuestas que se hicieron a su gremio. Tiene la palabra, don Juan Enrique. Yo creo que el tema del transgénico es un tema que nos preocupa a todos desde hace muchos años. En todas las reuniones de productores de trigo, de exportadores de trigo fuera del país que yo he asistido, es un temazo, en el fondo, y creo que deberíamos ponerle mucha atención al trigo transgénico, sea donde sea que viniera. Yo creo que concuerdo completamente con usted en el sentido que el trigo transgénico no debe aparecer en el país, al menos mientras no sea aprobado por los organismos que correspondan. En Argentina hoy en día se está vendiendo, a partir de este año, se está vendiendo semilla de trigo transgénico. Hay que evitar que ese trigo llegue a Chile. En Chile, entiendo, no está aprobado, digamos, la importación de trigo transgénico, así que si ese es el tema, digamos, cuente con nuestra aprobación completa. Y por último, la importación de época cosecha, que es un tema que sale todos los años. La Asociación de Molineros del Centro en conjunto muele alrededor de 1 millón de toneladas al año. Y si ustedes piensan que el 20% de eso viene de origen nacional, está necesitando aproximadamente 800.000 toneladas de trigo importado, de las cuales significa que necesita alrededor de 80, un poquito más de 80.000 toneladas mensuales. Por lo tanto, prohibir la importación de trigo importado en diciembre o enero o en febrero, si fuera así, o a los 3 meses, si fuera necesario, creo que puede producir un problema deficitario de trigo tremendo. Y por otra parte, pienso que por el lado de los agricultores, también les complicaría bastante entregar todo su trigo en época de cosecha, considerando que los fletes son mucho más caros en época de cosecha que de marzo en adelante. Eso es todo. Creo que no hay ninguna pregunta. Muchas que gracias, no esté don Juan Enrique. Don Sergio. Y complementando lo que ha dicho Juan Enrique, el tema de la calidad del trigo chileno, es evidente que se pueden producir trigos de calidad importante, pero no en los volúmenes que se necesitan. Entonces, es lo mismo. Muchas gracias, don Sergio. Le ofrece la palabra entonces, en segundo término, para dar respuesta a las preguntas que se han planteado acá, a la Asociación de Molineros del Sur. Para ello le ofrezco la palabra, no sé si quiere intervenir don Pablo. Sí, gracias, señor presidente. Don Pablo Avendaño, tiene la palabra. Voy a responder yo porque soy ingeniero químico, entonces soy como el más técnico del equipo. Señora diputada Navellán, tengo una pregunta. ¿Usted se refiere al bromato de potasio o bromuro? Bromuro. Ya, porque en fondo el bromato de potasio se agregaba a las harinas, pero fue prohibido el año 98. Ya, esa era la pregunta. Con respecto a la pregunta del diputado Rosas,
con respecto a los trigos transgénicos, por lo que yo entiendo, la legislación chilena permite la producción de transgénicos en Chile para uso de investigación, permite su exportación y permite la importación de trigos transgénicos, o sea, de productos transgénicos internacionales. Lo que no está permitido es la producción nacional entonces, en vista que están antecedentes de ello, creo que es una tarea que podríamos solucionar como cadena. Si es que yo estoy, bueno, hay distintas posiciones con respecto a la transgenia. Mi señora tiene 2 doctorados en genética vegetal y hay distintas posiciones ya con respecto a eso, y ninguna de las 2 posiciones está realmente probada. Es decir, no hay antecedentes fidedignos que demuestren que la transgenia realmente, esto lo digo con mucho respeto, realmente sea dañina para la salud en toda su extensión, porque la transgenia es un método de selección. No obstante, si es que es deseo nacional de restringir el transgénico, que me parece bien, quiero contarles que en Argentina, por ejemplo, ya han desarrollado test rápidos para poder certificar los trigos que exportan y pueden certificar la presencia o no presencia de transgénicos. Y es un test, es un escáner que demora 30 segundos. Entonces, yo creo que es muy fácil, con las herramientas que ustedes tienen como legisladores, de poder restringir eso. ¿Ya? Yo creo que es un tema que el trabajo que se hace en la mesa del trigo es tremendamente productivo, porque se llevan todo este tipo de inquietudes y se trabajan a nivel de cadena. Entonces también, si existen esas dudas, yo quiero hacer esa invitación de que usemos esta herramienta que tenemos. Tenemos una mesa del trigo que es tremendamente ágil y que hemos solucionado muchos problemas, y efectivamente los dolores que tenemos, las dudas que tenemos, pensamos que es la herramienta que tenemos en Chile y que ha funcionado bien, y de hecho se creó una mesa de la avena utilizando el modelo de lo que hemos logrado en la mesa del trigo. Entonces pensamos que es una muy buena herramienta que podemos utilizar. Con respecto al uso de pesticidas, claramente debemos legislar al respecto, y pienso que son temas más técnicos. En general, la industria es tomadora de leyes, y si es que tenemos, digamos, aprehensiones con determinados productos, debemos legislar y generar las herramientas para generar las trabas de entrada. Al igual como la producción nacional, también debemos trabajar en eso, y tenemos que avanzar. Efectivamente, todos los que estamos acá somos chilenos, vivimos acá, nuestros hijos viven acá y comen los alimentos que producimos. Así que estamos todos preocupados de que los alimentos que producimos sean sanos. Y si, Don Pablo, tenemos un segundo. Eso es. No, está bien. Necesito prorrogar por 5 minutos. ¿Haría acuerdo? Ya. No, con eso estaba terminando. O sea, en fondo lo que queremos transmitir es que tenemos la mejor de las disposiciones de seguir la legislación y de cumplir con todos los estándares, porque nosotros también somos perjudicados o beneficiados de todo lo que se logra en esta cadena. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Pablo. En tercer término, le ofrezco la palabra a respuesta a las consultas al señor gerente de Cotriza, don Gonzalo Becerra. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me parecieron muy interesantes las preguntas que planteó la diputada Navellán. Si ella me lo permite, y también por su intermedio, presidente, voy a invertir el orden solamente para mayor claridad. Ella nos preguntaba sobre cuánto sería el número óptimo que debería tener Cotriza como presupuesto, ¿no? Yo creo que es una pregunta relevante, y en eso parto diferenciando 2 temas. Lo primero es el presupuesto corriente de Cotriza para sus necesidades coyunturales, que ha ido creciendo en el tiempo y que no se aprueba vía ley de presupuesto. Y eso creo que ha ido funcionando en la medida que hemos ido recuperando conforme este directorio nuevo ha ido reposicionando a la empresa. Otra cosa son las necesidades de capital, que entiendo hacia dónde van su pregunta, ¿no es cierto? La econometría, que es una parte de la economía que busca medir, ¿no?, los efectos de la economía traducidos a variables, ¿no?, por decirlo de manera muy simple, ha planteado diferentes ejercicios que dicen, mire, si es que usted tiene cierto nivel de capital e interviene los precios, se genera un impacto que, si bien podría ser eventualmente seguido.
La verdad es que eso, siempre que aparece una estimación, existe alguien que la rebate producto de una serie de especificaciones. Nosotros lo que sostenemos como empresa, al menos el análisis que hemos hecho, es el siguiente. Señalábamos en nuestra presentación de que hoy día existe una estructura de mercado oligopsónica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay relativamente pocos demandantes y una oferta amplia de oferentes. Esto genera que existe una asimetría en el poder de negociación. ¿Sí? ¿Cómo eso podría nivelarse en una economía abierta? Hoy día, ¿qué posibilidades tienen los productores de vender su trigo si no es más que los industriales? ¿Tienen otra alternativa? La respuesta es no, o eventualmente sí. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Integrarse aguas arriba, aguas abajo, agregando valor, lo cual es complejo, difícil, no de corto plazo, o bien generando una asociatividad tal que les permita aprovechar las reglas del comercio internacional y aprovechar un precio FOB que esté eventualmente por arriba del precio doméstico. Y eventualmente utilizar a una empresa estatal como Cotriza y evaluar la alternativa de exportación. Eso genera un cambio en el poder de negociación. Y nosotros sí hemos estimado ese número. Y para eso hay que llenar un barco granelero del tipo Panamax. Y esa cifra, dependiendo del granelero, si es de 50.000 toneladas o 60.000 toneladas, Cotriza necesita muchísimo más capital del que hoy día tiene, en torno a los 20.000 millones de pesos. Pero eso es el argumento económico y sólido que está detrás de las razones estructurales de este mercado. Segundo, se nos dice que nosotros arrendamos nuestras plantas, y es efectivo. Pero lo que sí también es cierto es que nosotros jamás arrendamos ningún espacio en desmedro de la política pública. Y cuando tenemos un espacio desocupado que no está siendo utilizado para la política pública, evidentemente que preferimos arrendarlo a tenerlo desocupado. Pero si se necesita cualquier programa de compras, nosotros vamos a hacer el espacio, ya sea en nuestras plantas o arrendando plantas de tercero, como lo hemos hecho. Y finalmente, diputada, sé que estamos contra el tiempo, presidente. Veamos los números, porque yo lo que entiendo es que cuando intervinimos estábamos 1.000 pesos por arriba del precio doméstico. Pero la invito a que lo veamos, porque al menos son las cifras que yo tenía a la vista como gerente general y que tomamos la decisión. Muchas gracias, Sí. don Gonzalo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y voy a tener que cerrar la sesión. Quisiera solamente agradecerle a cada uno de ustedes la participación el día de hoy. Sí, voy a cerrar la sesión posterior a su punto y no puedo ofrecer más palabras, dado que tenemos que hacer presencia en la sesión, en la sala. Tiene la palabra, don Sergio. Muchas gracias. Hay un punto que no se ha tocado aquí, pero como dijimos, el 90% del trigo que se importa por la zona central. Y tenemos un problema serio con los puertos. Hoy día se está hablando del puerto de gran escala, que no va a estar listo hasta el año 2035, más o menos, ¿ya? Pero el único centro de importación granelero que tenemos en la zona central es Panul. Y el cierre de Panul está programado para el año 2029 al finales, ¿ya? Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con las importaciones de grano si no tenemos un puerto granelero? Hoy día las esperas en Panul son larguísimas. Y si tuviéramos un problema técnico en Panul, como sucedió en Ventana, que se incendió, no vamos a tener por dónde importar los trigos. Y eso va a traer un problema de abastecimiento tremendo. Muchas gracias. Eso me gustaría que lo vieran y que lo tengan en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecerles la presencia a todos ustedes el día de hoy. También a la señora Claudia Sangüesa, que nos acompaña por la telemática. Para verse... es que ya no puedo tomar el acuerdo, diputada, porque se cumplió el tiempo de la sesión. Lo dejamos para mañana. ¿Le parece? Muy bien, por eso cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.